noches, gracias por continuar con nosotros, por estar pendientes de esta emisión de A la Medida. Hoy tenemos diferentes temas de análisis y por lo tanto también tenemos como invitado al licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sandy, un gusto, un saludo a los amigos en casa. Hoy estaremos hablando un poco acerca de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, que ya se tendrá entonces, de qué hablarán. Y también otros temas que estaremos hablando acerca de la economía de nuestro país y las emergencias. Pero ¿qué les parece si conocemos los titulares para esta hora de emisión? Más pobrezas. Estudios de tragedias pasadas muestran un impacto en el desarrollo social. ¿Pasará lo mismo ahora con la erupción del volcán de fuego? ¿Se logrará algo? El vicepresidente estadounidense Mike Pence llegará a Guatemala a una reunión del Triángulo Norte. Profundizaremos sobre los temas más importantes sobre la mesa. Con la crisis migratoria de fondo, Pence agradeció a Brasil por recibir a los migrantes venezolanos, pero advirtió a los centroamericanos que no intenten llegar a su país. Un chivo expiatorio. Un grupo de diputados denunció al secretario ejecutivo de la CONRED. Examinaremos la denuncia y evidencia disponible. Interpelación al ministro de Salud. Diputados del Congreso de la República analizan la medida por la falta de un quirófano en el Hospital Regional de Cobán. Impacto de la crisis en Nicaragua. Mientras Estados Unidos pide de regreso las patrullas que donó, se reduce la expectativa de crecimiento económico al 1%. Con el primer tema que hemos preparado para usted. Hablemos entonces de estos estudios que establecen que la erupción del volcán de fuego y la tormenta Ágata registrados en el 2010 presentaron para Guatemala más de 7.000 millones de quetzales en pérdidas y su impacto en el desarrollo social fue grande, por lo que las autoridades recomiendan mantener la atención en los afectados para evitar que pueda incrementar el nivel de pobreza. Bueno, hay más de 3.000 personas albergadas actualmente que perdieron todo prácticamente, ¿no? Sus viviendas, todo, sus medios de vida. Entonces, esas personas, si estaban antes en pobreza, ahora no tienen nada. Sin embargo, creemos muy importante los esfuerzos que se están realizando de parte del gobierno actualmente de realizar primero una evaluación de daños, pérdidas y necesidades y de formular los planes de recuperación y reconstrucción. Sabemos que actualmente el gobierno está en esta tarea y tenemos la confianza de que que a través de los planes de reconstrucción se va a brindar oportunidades. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en un informe sobre el impacto del volcán de fuego y la tormenta tropical Ágata en 2010, estimó en más de 4.000 millones de quetzales las pérdidas para el país posteriormente al fenómeno natural, lo cual elevó el nivel de pobreza y retraso en desarrollo. Y bueno, tome en consideración los siguientes datos, porque según la última encuesta nacional de condiciones de vida en nuestro país, estos son los datos que nos apunta precisamente que en el 2014 fue la última encuesta que se realizó. El 59.3% de la población se encuentra en pobreza y el 23.4% en pobreza extrema. Tras la tragedia del volcán de fuego, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las prioridades deberían ser las siguientes. Primero, retomar a corto plazo la actividad escolar. Ya se está realizando, de hecho, en varios centros educativos. También garantizar la seguridad alimentaria y salud en la población que se encuentra en los albergues, entre otros, debido al alto número de personas que fueron afectadas. También rehabilitar con medidas de mitigación la infraestructura vial del área afectada, la situación de los puentes dañados, rehabilitación de todos los servicios básicos en las áreas afectadas, como la energía eléctrica, agua potable y todo lo que son los servicios básicos. Evaluar la viabilidad del nuevo asentamiento en el que se incluya.
un proceso de recuperación física, económica, psicológica, social y con un enfoque sobre todo de gestión de riesgo. Pero también los expertos creen que el flujo de migrantes en México especialmente podría incrementarse. Muchos buscarán ahora un lugar donde asentarse y no precisamente buscarán llegar a la frontera o a Estados Unidos, sino que establecerse en cercanías con México. Esta es la situación entonces, estas son las recomendaciones y es momento de dialogar un poco entonces con nuestro invitado, el licenciado Julio Rivera Clavería, respecto a esta situación que se viene. Licenciado, siempre en catástrofes la pobreza se ve afectada, las condiciones de vida de los afectados especialmente se ve muy perjudicada, pero también hay daños colaterales o indirectos para la población que no se ve perjudicada por este tipo de emergencias. Vea, yo disiento en algunos puntos con los expertos, porque efectivamente estas tragedias producen mucho más pobreza, desde luego, porque las familias pierden sus bienes en términos generales, pero pierden también sus cosechas o su forma de ganarse y agenciarse de recursos. Pero, por ejemplo, en el tema del volcán de fuego, este es un área eminentemente agrícola donde se produce café, básicamente, verduras, frutas, etc. Por lo tanto, en la estimación y en la evaluación que tiene que hacer el gobierno es revisar exactamente cuántos son los daños materiales ocasionados en viviendas, en infraestructura, en tema de agricultura, etc., para revisar qué es lo que se va a hacer en el futuro cercano. Primero, muchas familias no van a salir fácilmente de esas áreas, aunque sean declaradas áreas peligrosas, porque conocen el área, tienen sus recursos ahí agrícolas y se han dedicado toda la vida a esa labor. Si se van a ir a un nuevo asentamiento, me imagino que va a ser dentro del área del departamento de Escuintla y tendrá que tener condiciones para que efectivamente esta gente pueda dedicarse a una labor, más que todo agrícola. Tengo entendido que el Ministerio de Agricultura ha tomado también algunas directrices para mejorar esas condiciones. Aquí hay otro tema que es fundamental, Sandy, y es que los guatemaltecos tenemos que entender que vivimos en una zona altamente vulnerable a los desastres. Diferentes desastres. A múltiples desastres. Esto implica que en los años venideros el fondo que tiene que manejar el gobierno central tiene que ser un fondo muy alto, que permita que en cualquier emergencia pueda utilizarse esos recursos en reconstrucción o en rehabilitación muy rápidamente, lo que no ha sucedido en la actualidad, porque el gobierno cuenta con muy pocos recursos, promedio de 300 millones que no alcanzan absolutamente para nada. Para una reconstrucción y una rehabilitación, usted tenía que haber estado hablando por lo menos de 1.500, 2.000 millones de quetzales. La propuesta también por parte de Conred en un tiempo fue de tener un fondo de 8.000 millones, sin embargo no se ha logrado establecer todavía, imagínense, este fondo. Pero vemos entonces desde el punto de vista económico, las cosechas, por ejemplo, resalto este tipo de situaciones, es que muchas de las comunidades precisamente estaban esperando la cosecha de este año, esperando tener esos resultados para llevar la economía familiar, ahora se encuentran sin nada, sin su fuente de empleo, sin el resultado de tantos meses, por cierto, que estuvieron cuidando esa cosecha, y también sin su casa, sin familia. En realidad, ¿cuánto tiempo podría llevar a una persona afectada recuperarse económicamente? Es muy complicado poder dar alguna estimación, pero solo pensemos por un segundo que han perdido absolutamente todo. Pues su patrimonio que le ha de haber costado en algunos casos 20, 25 años para irlo haciendo, porque las personas que tienen pequeñas parcelitas que se dedican al tema del café sacan café de primera clase. Claro. Por lo tanto, este tipo de personas tenían un nivel un poco mejor que otras que vivían en las mismas áreas, porque tenían un tipo de cultivo que producía un poco más de recursos. Por lo tanto, yo creo que recuperar ese patrimonio cuesta mucho, y el Estado y el gobierno,
tiene que preocuparse por invertir en estas familias, para que efectivamente no suceda lo que se está planteando hoy en el programa, y es que efectivamente el número de pobres y extremadamente pobres se incremente de 59.3 a 59.8 o a 60, que sería terrible para el país, porque esto lo único que iría demostrando sería que vamos en un constante retroceso, en este caso por problemas de tipo de eventos naturales, de desastres. Licenciado, pero considerando también que las emergencias están constantemente presentes, especialmente si hay lluvia, pues bueno, se tienen ese tipo de situaciones, pero no hay una temporada específica donde no se presente alguna emergencia. Hablemos de los daños colaterales. En este caso, el volcán de fuego, hay muchas familias que resultaron afectadas en su economía y en diferentes factores, pero Guatemala, ¿cómo se ve perjudicada también? Porque recordemos que estos productos son comercializados, en algunos casos se hablaba de incremento de ciertos productos por la situación de la lluvia, por lo del volcán de fuego y diferentes situaciones. ¿Cómo el país se ve afectado en su economía? Le voy a contar algo que posiblemente no hemos platicado y que es muy importante platicarlo. Muchos del transporte que se utiliza para irse a Occidente se iban precisamente por esa ruta, porque era una ruta que les permitía salir directamente hasta Antigua. Por lo tanto, manejarse para Occidente es mucho más fácil, mucho más rentable, y hoy el problema que se está afrontando es que van a tener que ir a dar la vuelta por la capital, lo que significa un costo se incrementa el costo del transporte, por lo tanto se incrementa el costo también del producto. Es decir, afecta de muchas maneras la economía. En términos generales, ese café que posiblemente iba a ir a beneficios que lo exportaban por ser café de primera, no llega. Y entonces el Estado no recibe también algún tipo de recurso producto de la exportación. Después, el tema de la verdura y la fruta que se produce en estas áreas y que se trasladaba para otras áreas, especialmente de occidente del país. Y del occidente del país, especialmente Antigua, venían a vender productos también a esta otra área. Por lo tanto, el comercio hay una interrelación, y yo creo que aquí el gran problema es ese. Pero creo también que si el gobierno toma la decisión de hacerlo muy rápidamente, se pueden rehabilitar esas vías y se puede mantener la posibilidad de que a estas familias se les dé todo el apoyo y la ayuda necesaria para que puedan empezar nuevamente a involucrarse en el desarrollo de su economía y en formar un nuevo patrimonio. Va a ser muy determinante las medidas que se puedan tomar en los próximos meses. Gracias, licenciado. Vamos a abarcar otras noticias, luego regresamos con un tema de análisis que también tenemos preparado para usted, pero ahora nos pasamos con otros temas. Y bueno, en seguimiento a esta tragedia, a la fecha no se cuenta con un informe sobre el impacto ambiental provocado por el volcán de fuego. Las autoridades de ambiente esperan la autorización de Conred para tomar muestras en la zona cero y también en las comunidades aledañas. Las constantes explosiones del volcán y el material piroclástico que ha descendido a los ríos podría haber contaminado las cuencas y microcuencas, explican autoridades ambientales. Es por ello que están a la espera de una autorización para determinar el nivel de daños causados por el fenómeno natural. Nosotros todavía estamos esperando, digamos, que las autoridades permitan el acceso, digamos, a la zona cero y al área de influencia de toda la parte, digamos, del problema a raíz de los eventos con el volcán de fuego. No podemos exponer a la gente, ¿verdad?, por el momento, pero sí vamos a hacer una evaluación ambiental de conjunto, ¿verdad?, de todos los daños que se produjeron en las cuencas y en las microcuencas aledañas a la región, pero por el momento no tenemos, digamos, datos todavía. ¿Podría haberse afectado en ese caso los elementos de agua, la potable? Sí, podrían haber daños sobre algunos cuerpos de agua superficiales, pero también sobre algunos nacimientos de agua. Eso es lo que tenemos que determinar. Los lajares que constantemente han descendido a los ríos de la localidad podrían haber afectado el desarrollo de varias especies en los departamentos en donde se registró la emergencia. Y bueno, de esta manera nos vamos a la pausa, pero regresamos con otro tema de análisis, aprovechando la visita también del licenciado Julio Rivera Clavería. Ya volvemos.
Mañana será un día importante para nuestro país en temas migratorios. El mandatario de los Estados Unidos, Mike Pence, arribará en horas de la tarde, a las 3 de la tarde específicamente, y luego tendrá la visita oficial a las 5 horas que se realizará en nuestro país. Detalles de esta visita a continuación. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, informó sobre la agenda que tendrá el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en la visita oficial que realizará a Guatemala este jueves para la reunión multilateral que tendrá con los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica. El vicepresidente arribará a las 3 de la tarde a la Fuerza Aérea Guatemalteca, luego se dirigirá para el Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión multilateral con el presidente de Honduras, quien ya confirmó su participación. Asimismo, el presidente de El Salvador, pero aún no se ha confirmado. Se presume que probablemente si el señor presidente Serén no acude a esta reunión, sea su vicepresidente el que esté en la reunión. Luego se dará una conferencia de prensa en la cual participará el vicepresidente en conjunto con los presidentes de la región. ¿Las actividades se desarrollarán en este palacio? Efectivamente, será en el recinto del Palacio Nacional de la Cultura, donde se llevará a cabo todas las actividades, y es aquí donde se van a tratar los temas que efectivamente van a tratar. Un día después de reunirse con el vicepresidente Pence, el mandatario Jimmy Morales viajará a República Dominicana para participar de la 51 Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana SICA. Viaja acompañado de la primera dama Gilda Patricia de Morales y funcionarios de las carteras de Relaciones Exteriores y Economía. El presidente de la República viajará a la República Dominicana en compañía del viceministro de Ambiente y de la canciller Sandra Jovel. La primera dama también acompañará al presidente a la cumbre del SICA, y se tendrán todas las actividades correspondientes a la misma, y retornará el presidente el sábado por la noche. ¿Qué temas tratarán? Será la sesión plenaria de la reunión de jefes de Estado y del gobierno del SICA, el traspaso de la presidencia pro tempore. Luego el presidente Medina ofrecerá un almuerzo a los presidentes de la región, y luego habrá una visita a lugares ahí en la República Dominicana. Y bueno, ahora analicemos el escenario de esta visita, precisamente la visita del vicepresidente de los Estados Unidos. Hay que considerar ciertas situaciones, y una de ellas es que se da en medio de una crisis sobre migración en su país, tras la política de tolerancia cero de Donald Trump. Originalmente el tema de los migrantes no estaba en la agenda, hay que mencionarlo. Sin embargo, esto cambió. Pence habló fuertemente sobre el tema durante su visita a Brasil, y se espera que haga lo mismo en Ecuador y aquí en nuestro país. La visita a Guatemala originalmente buscaba mostrar el apoyo estadounidense a los esfuerzos de ayuda tras la erupción del volcán de fuego, y se había agendado una visita a las víctimas. Ahora el tema principal será la inmigración. Ese es el foco de esta visita y de esta reunión. Vemos entonces que esta visita será determinante, cae precisamente en una crisis migratoria, en una situación en la que Guatemala pues está solicitando el TPS, y que también varios países del Triángulo Norte aprovechará para poder lanzar así sus peticiones. ¿Cree, licenciado, que se puede llegar a algún tipo de acuerdo con esta visita del vicepresidente? No lo veo factible. Yo creo que el vicepresidente Pence viene con una decisión política del gobierno norteamericano, en el sentido de que tenemos que hacer algo para ir conteniendo la migración que les está afectando a ellos, y la ven como un problema de seguridad nacional. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que paralelamente a eso también se va a tratar el tema del trasiego de drogas. Son los dos grandes temas que, independientemente de que aparezcan o no en la agenda, van a estar en la mesa de diálogo con los presidentes del Triángulo Norte. Y creo que los resultados pues
Nosotros vamos a hacer las peticiones, las que siempre se hacen, pero al final son las decisiones políticas la decisión política de los norteamericanos la que pesa en este tipo de diálogos normalmente. ¿Podría tener algún tipo de peso, algún tipo de apoyo que los países de Triángulo Norte se unan para dialogar en temas migratorios con el vicepresidente y demostrar así, no dejar solo a Guatemala, ni tampoco a El Salvador, ni a Honduras, sino unir precisamente las voces? Yo creo que es importante, pero creo que al final el objetivo no se logra porque esa es una decisión política tomada por el presidente Trump de tolerancia cero hacia la migración ilegal y especialmente de menores, porque en el caso de los mayores se les criminaliza y se les pone a disposición de los tribunales. En el caso de los menores se les separa de las familias hasta ahora con esta resolución que ellos sacaron en el sentido de que las familias deben permanecer unidas, pero en términos generales yo creo que el objetivo es venir simplemente a girar las instrucciones para ver la posibilidad de contener por parte del gobierno de Guatemala, que al final somos la última frontera con los norteamericanos, este tipo de tráfico de migrantes que les está ocasionando problemas. ¿Cómo se podría ver esta visita? ¿Qué tan relevante es de que el vicepresidente venga y que se traten estos temas y que por supuesto pues tenga esa visita que está realizando e incluya a Guatemala? Yo creo que la visita en sí es una visita eminentemente política en la que efectivamente el planteamiento es muy claro, muy tajante. Deben de contener la migración, eso es responsabilidad de ustedes. Creo que nosotros podemos pensar, de acuerdo con lo que yo he leído en los medios de comunicación, el presidente Jimmy Morales está tratando de solicitar un TPS, un estatus temporal migratorio para los guatemaltecos allá. Creo que es muy difícil que se pueda lograr, pero pues bueno, él lo está tratando de impulsar. Yo más creo que lo que deberíamos de estar pensando para los años venideros es ver cómo hacemos para que el país se logre desarrollar y, en una buena medida y contener estos procesos migratorios que efectivamente no traen beneficio al país. Pero en la visita que ha tenido el vicepresidente en otros países, vemos la postura tan firme que tienen y precisamente el escenario que se puede dar. Vamos a colocar en pantalla un gráfico donde les vamos a mostrar algunas de las frases que ha dado a conocer el vicepresidente precisamente en las visitas que ha tenido. Una de ellas recientemente fue en Brasil, donde precisamente hizo un llamado a todos los migrantes. Una de las frases: si no pueden venir legalmente, no vengan en absoluto. Fue una de las frases que dio a conocer entonces en la gira que ha tenido. Y también dijo otra frase: así como los Estados Unidos respetan sus fronteras y su soberanía, insistimos en que respeten las nuestras. ¿Cómo se puede traducir este tipo de frases, licenciado? La verdad es que textualmente lo que está diciendo es: nosotros no aceptamos que ustedes nos estén trasladando migrantes. Cumplan con mantener sus fronteras cerradas para que no pasen los migrantes, porque nosotros no les estamos ocasionando el mismo problema. Por lo tanto, yo creo que son frases muy contundentes que nos están diciendo en qué línea va la posición de los norteamericanos. Es no a la inmigración ilegal. Y en diferentes situaciones y en diferentes ocasiones lo han dicho así de una forma muy tajante, hay que mencionarlo. Ahora los países afectados, hablemos del Triángulo Norte, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que seguir insistiendo en alguna respuesta positiva o mejor tomar otro tipo de línea, otra dirección? Yo creo que los países del Triángulo Norte lo que deberíamos de estar pensando es en hacer un esfuerzo por abrir las fronteras entre nosotros, en mejorar las economías de estos países, generar trabajo, que tiene que ser una propuesta de gobierno y de empresa privada que juegue un papel fundamental, les guste o no les guste algunos sectores. La empresa privada juega un papel importante para generar puestos de trabajo. Creo que en la medida que hay Estado de Derecho, en esa medida podemos atraer inversión extranjera. Muchos quieren venir a invertir a Guatemala, pero el problema es que la propia conflictividad social y la poca
confianza que tienen en el Estado de Derecho no permite que estas empresas se asienten en Guatemala. Hay que calificar la mano de obra, pero creo que si lo logramos podemos detener y contener la migración muy claramente y muy contundentemente. Prácticamente en este caso no hay esperanza de que se pueda tener otro tipo de respuesta en Estados Unidos. Ahora será pensar a nivel de país, a nivel centroamericano y pues no atenernos. No nos tenemos que atener a la política norteamericana. Ellos están viendo el derecho de su nariz. Ellos saben que uno de los graves problemas de la inmigración es su seguridad nacional. Eso es lo que ha manifestado el presidente Trump y ha planteado tolerancia cero. Es más, se ha criminalizado la migración, pero sobre todo se ha criminalizado a los latinoamericanos. Gracias, licenciado, por el análisis y bueno, este tema le vamos a dar seguimiento. Usted mañana debe estar pendiente de nuestras emisiones y por supuesto de A la Medida, porque vamos a conocer un poco acerca de la visita del vicepresidente. Analizaremos precisamente los temas y otras informaciones. De momento tenemos que hacer una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos de este tema, la denuncia que plantearon diputados ante el Ministerio Público. Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la CONRED, ha sido denunciado por la tragedia del volcán de fuego. Los detalles se los presentamos a continuación. Diputados del Congreso de la República presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra de Sergio Cabañas, secretario ejecutivo de la CONRED. Según los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia, el saldo de la catástrofe fue resultado de la negligencia. Por ello, los delitos adjuntos a la denuncia son homicidio culposo, incumplimiento de deberes, lesiones graves, lesiones gravísimas, maltrato contra menores de edad de conformidad por los hechos. La catástrofe del pasado 3 de junio dejó más de un centenar de víctimas mortales. La erupción del volcán de fuego se llevó todo lo que estaba a su paso. Y por cierto, el secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, es denunciado por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, lesiones graves, lesiones gravísimas y maltrato contra menores de edad. La denuncia no se limita a Cabañas, también incluye a otras personas que tengan responsabilidad en esta emergencia. Según los elementos de la denuncia planteada, la acción se toma por su negligencia y omisión de haber podido ordenar la evacuación de las comunidades alrededor del volcán de fuego. Aseguran que no se tomó en cuenta oportunamente estas alertas emitidas por el INSIBUME. Vamos a analizar entonces este tema, la denuncia planteada en el Congreso por los diputados del Congreso de la República. ¿Cabe o no cabe la denuncia en este momento cuando el Ministerio Público de oficio ya está investigando? Pero usted como ciudadano puede plantear cuantas denuncias quiera. Decir eso no es óbice para que no pueda plantearse una denuncia. Ellos están en su derecho de plantearlas. Lo que sucede es que al Ministerio Público de oficio está haciendo una investigación para determinar exactamente qué sucedió. Efectivamente, en muchos de los casos, yo tengo información de que efectivamente se solicitó a las personas la evacuación. Muchos dijeron que no salían porque ahí tenían sus cosas y ahí tenían sus casas. No se pensó lo que iba a pasar realmente. Y nadie se imaginó la magnitud de esta tragedia. Yo creo que si hubieron fallas de tipo administrativo en tiempos, pues es el Ministerio Público quien lo tendrá que evaluar y quien tendrá que poner en blanco y negro qué fue lo que sucedió. Pero responsabilizar al señor Cabañas de la tragedia me parece que no es muy arrebatado, justo. No, yo creo que es muy apresurado estar haciendo algún tipo de evaluaciones sin tener a mano toda la información que me imagino que ya la tendrá el Ministerio Público y que ya compartió INSIBUME, que ya compartieron todos. Yo creo que hay que agarrar este tipo de casos con frialdad para verlo, porque si no pueden cometerse equivocaciones, errores que pueden llevar a prisión a personas inocentes en muchos de los casos. En este caso, los diputados tienen la facultad de poder citar a los diferentes órganos del Estado. ¿No pudieron realizar previo una citación al Ministerio Público para ver cómo marcha la investigación y no simplemente salir de una vez con la denuncia? Aunque lo pueden hacer, pero ¿no sería mejor este tipo de medidas?
Acuérdense que estamos ya prácticamente un año de elecciones, entonces ni modo, todo el mundo trata de ver cómo se va ganando votos y cómo se va granjeando una buena relación con la ciudadanía. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que en este caso, que el Ministerio Público investigue y que ellos determinen qué fue lo que sucedió exactamente, y si hay responsabilidad de algunos, pues el Ministerio Público lo tendrá que plantear. Pero los señores diputados lo que pueden en todo caso es fiscalizar las actuaciones de las personas, pero plantear una denuncia cuando ya hay un antecedente, de que hay una investigación previa que ya viene caminando desde hace rato, pues no tenía ninguna lógica, pero si alguien la quería plantear, pues está en su derecho. Por supuesto, a mí me sorprendió la verdad ese tipo de denuncias porque hemos visto cómo diferentes bancadas han citado constantemente al INSIBUME, a la CONRED, y no son estas bancadas las que plantearon la denuncia, sino que es una en la cual no he escuchado mayor información de citaciones constantes, de seguimiento constante, sino que simplemente salen con la denuncia. Pero por eso le digo, yo creo que aquí lo que hay que tener es la cordura para entender que uno no puede, como se dicen los dichos en la calle, sacar raja de una tragedia como la del volcán de Pacaya. Yo creo que hay que esperar con seriedad y con responsabilidad que dé el Ministerio Público el resultado de su investigación, y sobre esa base, pues ellos sabrán si toman decisiones de tipo acusatorio en contra de algunas personas, pero si no, pues simplemente es un caso más que no llegó a nada porque no había nada. Entonces yo creo que hay que ser responsables y serios en ese sentido, porque al final creo que lo más importante hoy por hoy es sacar adelante a todas las personas que fueran damnificadas con esta tragedia. Es momento de ver, bueno, ahora la prioridad es precisamente sacar adelante a las personas afectadas por la erupción del volcán de fuego. Es momento de ponernos a pensar, aunque lo tienen que hacer, en temas ya judicializar a alguien, o hay que darle prioridad mejor a sacar adelante a las personas a que ellos puedan recuperarse. ¿Cómo podemos medir los tiempos y las prioridades del país? Yo creo que ahorita básicamente lo que debería estar pensando el Congreso de la República es ver de dónde se sacan recursos para poder trabajar y apoyar y ayudar a esa gente que hoy sí los necesita, porque perdieron su patrimonio, perdieron sus negocios, perdieron sus cosechas, y efectivamente se necesitan recursos para poder sacarlos adelante. Ese debería ser el primer gran objetivo del Congreso. Ese es el verdadero fin por el que debería estar el Congreso peleando ahorita, buscando los recursos para ayudar a la gente. Pero plantear una denuncia en la que se está de antemano acusando a un señor de ser el responsable de homicidios culposos, daños contra menores, etcétera, como irresponsabilidad de funcionarios, etcétera, me parece que no es el momento adecuado. Eso le corresponde al Ministerio Público. ¿Cuál sería la conclusión en este caso, licenciado? Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía plantee y exija que se le dé el apoyo y la ayuda necesaria a todos los damnificados del volcán de Pacaya, porque efectivamente en la medida que no se les pueda rehabilitar sus carreteras, en la medida que no se les pueda ayudar a reconstruir sus vidas y su patrimonio, en esa medida pasan a engrosar la fila de los extremadamente pobres y los pobres, y ese 59.3% que usted, Sandy, planteó al principio se puede convertir fácilmente en un 59.7, un 59.8. Gracias, licenciado, por acompañarnos en esta noche, dar este análisis, y precisamente vamos a darle a conocer otras noticias, pero despedimos al licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches. Gracias, Sandy. Conocer las noticias judiciales. En el caso por defraudación aduanera, el más conocido como La Línea, otros abogados solicitan a un juez suplente otorgarles a sus patrocinados medidas sustitutivas. En este proceso, 9 procesados, imagínense ustedes, han sido beneficiados con esta modificación de la prisión preventiva con un arresto domiciliario después de 3 años de estar privados de libertad. En el caso La Línea se decidió que los procesados deben enfrentar un juicio en un tribunal de mayor riesgo. Mientras se llega a esa fecha, los abogados defensores consideran que es atendible que sus patrocinados sean beneficiados con una medida sustitutiva. Llevan en prisión 3 años.
Entre los acusados que piden una libertad condicional está el ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, Carlos Muñoz, y la exintendente de Aduanas, Claudia Méndez. Juan Carlos Obando, defensor de Byron Izquierdo, dijo que el mismo colaborador eficaz de la Fiscalía, Salvador González, alias Seco, dijo que no se cometió defraudación aduanera. Declaró en forma clara y precisa que en este caso, en primer lugar, no hubo defraudación aduanera. Eso varía rotundamente las circunstancias primitivas. Pero en relación a mi cliente, él manifestó categóricamente que no fue jefe de ninguna estructura criminal. En este proceso penal, un juez suplente ha resuelto otorgar medidas sustitutivas a otros privados de libertad. En su momento, los defensores indicaron que las circunstancias del proceso han cambiado. Los acusados no tienen la intención de perjudicar el trabajo de la Fiscalía o escapar de la justicia. Y en otro caso, los magistrados de la Sala Primera de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio resolvieron y rechazaron la acción de recusación del abogado Víctor Pérez en contra del juez contralor del caso Computación del Estado. Es Miguel Ángel Gálvez. El juzgador, por lo tanto, ahora seguirá conociendo esta carpeta judicial. En el recurso legal de recusación, el abogado Víctor Pérez dijo que existía un conflicto de intereses, pues el juzgador del caso, Miguel Ángel Gálvez, participó en el pasado proceso de selección para fiscal general y jefe del Ministerio Público. Según el defensor, Gálvez tenía que renunciar a su cargo si deseaba participar en ese proceso eleccionario. Los magistrados rechazaron la acción legal, indicando que no se demostró cuál era el interés del juzgador. A que pudiera acreditar que el juzgador ha tenido algún interés directo en este proceso o alguno de sus parientes. Y no basta con que el juzgador haya presentado documentación, que haya participado en el proceso de selección para fiscal general. En el caso de computación, el Estado está pendiente de que el juzgador escuche la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, que los procesados, entre estos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, enfrenten y resuelvan su situación legal en un juicio. En otras noticias, según han dado a conocer las autoridades, el número de mujeres detenidas por la participación en delitos violentos, escuchen muy bien, va en aumento. En Guatemala, el número de mujeres que se ha involucrado en los delitos de violencia ha aumentado, así lo refleja un estudio del CIEN. Hasta el mes de mayo de 2018, existían 24.100 personas privadas de libertad, de las cuales 2.610 son mujeres, lo que representa un 10.8% de la población. Lo que significa que Guatemala se encuentra entre los primeros 15 países en los que esta proporción es alta. Según los últimos datos, entre 2012 y 2018, la cantidad de mujeres en prisión aumentó de un 8% a un 10.8% del total de los privados de libertad. Los delitos más recurrentes por los que las mujeres están detenidas son por extorsión en un 28.7% y asociación ilícita en un 19.6%. Pero también las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. La tasa de homicidios en contra de ellas ha aumentado a un 14%, sobre todo en 6 municipios de Guatemala. Pero solo en Villanueva, Mixco y Guatemala se registra un 33% de los homicidios. Un ministro de Estado podría ser interpelado. Esta información y otras se la presentaremos cuando regresemos de la pausa. Ser interpelado por diputados del Congreso de la República debido a la falta de quirófano en el Hospital Regional de Cobán.
El 14 de junio, el Ministerio de Salud levantó un evento para la construcción de la sala de operaciones del Hospital Regional de Cobán. Sin embargo, la Junta de Licitación votó el evento. Por esta acción se presentó una solicitud de interpelación en contra de Carlos Soto, ministro de Salud Pública. Ante esta solicitud, el titular de la cartera comentó: me causó extrañeza realmente el día de hoy la actitud del diputado Marvin Orellana con la situación de que me va a interpelar. No entiendo, realmente no entiendo cuál es la razón por la cual me quiere interpelar. Si fuera culpa del ministro, yo lo asumiría y les diría, ok, fue mi culpa. Esto viene desde el 2008, ahí les voy a pasar yo una copia de todo esto. Y ahora repentinamente se ponen agresivos y se ponen a que no van a operar. Si a mí no me van a perjudicar, si a mí realmente que me interpelen tampoco me van a perjudicar. Si al que están perjudicando es al pobre pueblo, como les digo yo siempre, ¿por qué tiene que pagar el pueblo los platos rotos? Los platos rotos. No, hombre, y además, recuérdense que le estamos dando nosotros las alternativas para que puedan ellos operar. Según autoridades de salud, en octubre se levantará otro evento para la reconstrucción del quirófano y con ello iniciar trabajos en el mes de noviembre. En otras noticias, existen varias empresas y comercios dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora que han incumplido con algunos pagos y la deuda va en aumento. El director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, indicó que existen comercios dentro del Aeropuerto Internacional de Aurora con una deuda que supera los 30 millones de quetzales, por lo que buscan un acercamiento jurídico para que el cobro sea pegado a derecho. Arriba de los 30 millones de quetzales, definitivamente tenemos esas deudas que a favor del aeropuerto La Aurora, que lo necesitamos, vemos muchas necesidades, les comentaba anteriormente, las fajas del aeropuerto están en malas condiciones para equipajes, esto afecta a las aerolíneas, que incluso han tenido que usar los elevadores para poder bajar las maletas de los pasajeros hacia los aviones, y los elevadores son para el uso de las personas, pero ha sido definitivamente por temas de mantenimiento de la faja de aeropuerto y para arreglarlas, para poder dar mantenimiento o cambiar de piezas necesitamos de fondos, y esos fondos son fondos privativos que vienen del pago de los comercios y empresas que nos adeudan, y por ello es la necesidad de hacer cobro de ellos. El dinero que ingresa al aeropuerto por diversas empresas ha permitido algunos cambios dentro del mismo. El director Argueta también señaló que el próximo de los cambios será la retirada de los volardos puestos por la administración pasada, siguiendo las recomendaciones de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Como parte de un ejercicio en contra del crimen transnacional, los soldados de Guatemala recibieron entrenamiento por parte del Ejército de los Estados Unidos. El Ejército de los Estados Unidos de América entrenó de lunes al miércoles a soldados del Ejército de Guatemala. Participaron un aproximado de 250 elementos. El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Seguridad y Cooperación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, están proveyendo un ejercicio de entrenamiento para el Grupo de Interdicción Rápida y a un batallón de Fuerzas Especiales del Comando de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala. Ellos han iniciado entrenamiento desde el día lunes, empezaron acá en la capital, se trasladaron ayer por la tarde a la Brigada de Fuerzas Especiales ubicada en el sur de Petén, en el municipio de Poptún, para continuar con este entrenamiento. ¿Sobre qué se están entrenando? Hay varias amenazas que son regionales y Guatemala pues las enfrenta también, es el crimen organizado transnacional, y el entrenamiento está basado en cómo interdictar o cómo negarle los espacios a estos grupos. En el entrenamiento se utilizaron helicópteros del Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica que realizaron vuelos de entrenamientos en los departamentos de Guatemala y Petén para el ejercicio contra el crimen organizado y generar seguridad en áreas fronterizas.